El Real Madrid estará en la fase final de la previa de la Women's Champions League. A por ello, arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo post partido del Real Madrid-Manchester City. Manchester City 0, Real Madrid 1, con ese gol de Caroline Weir, ese golazo espectacular por parte de la futbolista escocesa que nos permite soñar por estar en la Women's Champions League 22-23. Ya sabéis, nos quedará por disputar un partido de ida y vuelta frente a uno de los equipos que nos toque en el bombo 2 presumiblemente. Pues son equipos más sencillos, pero todavía no estamos. Eso sí, desde luego, me voy a quedar con lo bueno a nivel competitivo del partido de hoy. Creo que es verdad que nos ha podido costar en la segunda parte a nivel físico. Ha sido mucho esfuerzo sobre esfuerzo. También hemos tenido ocasiones donde no hemos certificado. Sobre todo, tras el gol de Caroline Weir hemos empezado a dominar claramente. Al principio nos ha costado entrar en dinámica, ellas con posesión, nosotras más replegadas realmente, pero sin capacidad para robar en propio campo, para poder salir y buscar los espacios con Atenea y Feller, la cual hay que decir que ha estado un poquito apagada en el partido. Atenea, al contrario, ha cogido bastante protagonismo en el perfil izquierdo, mientras Esther intentaba asegurar el juego directo, intentando guardar el balón, intentando jugar, asociarse un poco el juego típico de Esther, mientras el centro del campo, lo dicho, tras el golazo de Caroline Weir, robo arriba, pase muy bueno de Esther y jugada magistral de Caroline, ahí yo creo que el partido cambiaba, porque hasta ese momento había llegadas, situaciones, pero realmente el impacto en el partido lo marca Caroline Weir, que hoy no ha tocado mucho balón, pero cada vez que tocaba el balón pasaban cosas y daba criterio y sentido al juego colectivo del Real Madrid de Alberto Toril. Es decir, cuando el balón pasaba por ella, todo parecía mucho más sencillo. Es la jugadora, obviamente, con más calidad del equipo. Y luego, pues, ahí hemos tenido ocasiones varias, Kathleen Sousa, manos a mano de Esther, Atenea, situaciones de contragolpe, Feller también ahí en la primera parte. Y en la segunda igual. Creo que ha sido un partido donde por ocasiones el Real Madrid ha sido superior al Manchester City. Por ritmo de juego, igualado. Mucha equidad, momentos del City. En la segunda parte creo que ha habido más momentos del City de dominio. Un poco de espesura, bastante espesura. Los cambios han tardado en llegar por parte de Toril. Creo que el centro del campo necesitaba aire antes y que Tere y Maite Oroz entraran un poquito antes. Kenty Robles era el eslabón débil en el lateral derecho y por ahí realmente el City nos hacía pupita, nos hacía daño. Pero bueno, más o menos hemos controlado. Eso sí, han tenido 2-3 situaciones realmente muy peligrosas, con palo incluido. Bueno, es que es el Manchester City. Iba a generar alguna ocasión. Pero cogiendo el sumatorio total de ocasiones, el Real Madrid ha sido más peligroso, más incisivo y ha tenido manos a mano incluido, más palos. O sea que si tú, por lo que es merecimiento básicamente, valoras el partido era para un 3-1 a favor del Real Madrid. Desde mi punto de vista, analizando fríamente el partido. Lo dicho, en el momento que hemos encontrado algo de dominio, la superioridad esa del centro del campo que tenía el City por momentos, jugando con la zona de interiores, cuando lo hemos igualado con Maite y con Tere, ahí hemos tenido más control. Tere ha dado esa sujeción, Maite encontrando pases entre líneas, encontrando sobre todo a Esther González, que ha tenido, insisto, manos a mano situaciones, ha hecho un buen partido, pero la toma de decisiones tanto de ella como de Atenea del Castillo mejorable. Aún así, ambas proactivas, protagonistas y siempre dando la cara por y para el equipo. Así que en cuanto al esfuerzo, para mí incalculable e infinito el esfuerzo del Real Madrid en el partido de hoy, tanto en presión sin balón, cuando hemos podido trabajar, como sobre todo en el repliegue bajo, donde hemos tenido que trabajar mucho bloque bajo hoy, porque el City iba sumando metros en momentos donde el equipo físicamente le costaba, donde nos costaba jugar al ritmo de ellas, pero hemos tenido un buen sistema defensivo y pues ahí entre Misa y la defensa hemos podido frenar un poquito lo que eran los ataques del conjunto Citizen. O sea que, bueno, creo que ha sido un partido muy completo al más alto nivel competitivo, donde creo que hemos merecido mucho más a nivel de gol, pero al final, oye, pues no estás acertado. Sí que es verdad que a nivel de gol creo que hay algunos síntomas del año pasado, esperemos de cara a esta próxima temporada mejorar, ojalá que sea así y el equipo mejore, pero ahora a pensar en el próximo objetivo, que será, pues veremos qué equipo, en este canal lo iremos controlando. Toril espero que de cara a los siguientes compromisos se entere un poco más de los cambios y del sistema
que requiere el equipo para poder cumplimentar mejor los esfuerzos en segunda parte, sobre todo ante equipos que te trabajan muy bien 90 minutos, como el Manchester City, que es un top 4 de Premier League. Entonces ahí tú tienes que tener esa capacidad en el banco de respuesta con todos los cambios que tienes. Y creo que arriba nos ha costado meter algún elemento más, y yo hubiera incluso dejado a Feller arriba, hubiera metido a Moller, que tiene zancada final, para poder hacer daño a los espacios. Creo que ahí le ha faltado un poquito también de ser más valiente. Creo que hemos visto un Toril más conservador, pero es verdad que al final el resultado es el que es, y también está en el mérito del entrenador, que habrá hecho cosas bien, cosas que a lo mejor incluso nosotros no hemos visto de manera sencilla. Así que, nada, buenas noticias, un gran Real Madrid femenino, que tendrá que pensar en el próximo partido para seguir haciendo historia y estar en la máxima competición continental. Por cierto, hemos estado Madridismo al Día TV allí presentes mediante Ana Paula, ambiente espectacular, el equipo realmente yo creo que se ha sentido con el calor de la afición en Valdebebas, súper importante esto para encarar un partido de máxima enjundia como era este. Y como MVP del partido, si me tengo que dar a título individual, obviamente por impacto Caroline Weir, aunque no ha sido un partido regular, ha sido algo irregular, pero ha dado la nota de talento diferencial. Y eso al final, aunque ella no tenga un partido muy presente, porque a lo mejor el escenario no le era muy favorable, con unos índices de posesión a veces un poquito bajos, pues aún en partido largo, a nivel de metros, ella cuando aparecía para hacer muchas cosas por y para el equipo. Y con el gol de Sweet Caroline nos vamos a soñar. Quiero vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido el partido? Atenea, Esther, Caroline, las grandes protagonistas. Olga Carmona no me la dejo. Para mí, sublime el partido en el perfil izquierdo de Olga Carmona, que ha sido la jugadora, la constante, que siempre digo en los postpartidos. Siempre hay un jugador que es la constante. Pues Olga ha sido la constante de trabajo y de trabajo en el carril, en ese cuadrante izquierdo madridista. Ha sido muy importante en ese cuadrante izquierdo-derecho del City Real Madrid el trabajo ahí de la sevillana. O sea que también quedarnos con eso. Chicos, un honor, un placer haberos comentado el partido en directo para los que hayáis estado en el canal, y nos vemos en el próximo partido. Lo dicho, a soñar. ¡Chao, chao!